Muy buenas tardes con todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy día soy el doctor Daniel Torres Vela, médico pediatra del Servicio de Pediatría B. También participo en el Comité de Expertos de la Estrategia Sanitaria del MINSA en vacunas. Y el día de hoy les voy a hablar sobre las vacunas en tiempo del coronavirus. Muy bien. Somos herederos de una tradición de muchos años, desde 1929, y este año cumplimos 91 años de institución. Y eso debe hacernos pensar y reflexionar sobre la importancia de, como ente rector, de poner las pautas de lo que es el devenir de la pediatría peruana. Entonces, vamos a hablar un poco del tema que siempre es bueno antes de empezar cualquier ponencia sobre la declaración de posibles conflictos de interés. Y en esto tengo que declarar que soy miembro del Comité de Expertos de Estrategia Sanitaria MINSA y que soy un pro vacunas. Estoy a favor de las vacunas. Esquemáticamente voy a hablar sobre una introducción, los esquemas de las vacunas, adecuación de las inmunizaciones en los tiempos de COVID y las perspectivas que tenemos en cuanto a una nueva vacuna para el COVID-19. Ojalá que nos alcance el tiempo que nos han dado, pero siempre es bueno empezar diciendo algunas cosas en relación a las vacunas. Con excepción del agua potable y ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, han tenido el mayor efecto en la reducción de la mortalidad y el crecimiento de la población. Stanley Pocklin, que es el padre de la vacuna de la rubiola, menciona que mucha gente está en contra de las vacunas, porque arguye que no son naturales, pero lo único natural es la enfermedad y la muerte. Y si las personas que son antivacunas o que tienen cierta rechazo a las vacunas alguna vez pensaron de cómo sería un mundo sin las vacunas, pues estamos viviendo actualmente un mundo sin una vacuna. ¿Cómo sería el mundo sin ninguna vacuna? Hay que reconocer el trabajo de June Almeida, que en 1964 y en el Instituto de Cáncer de Ontario fue la primera persona que vio el coronavirus. Su estudio fue rechazado porque decían que era una mala imagen de un virus respiratorio, pero años posteriores se demostró que ese efectivamente fue la primera imagen de un coronavirus en un microscopio electrónico en 1964. El coronavirus pertenece a la familia Coronaridae, género coronavirus, es un ARN monocaterario lineal y tiene 800 a 220 nanómetros. Estas son las proteínas que nos van a servir a nosotros para buscar una futura vacuna. Siempre es bueno saber cómo estamos el día de hoy. Esto es del día de anoche a medianoche. Tenemos total de casos, 33.475 pruebas rápidas positivas, 17.714 PCR positivo, 1.444 fallecidos con una letalidad del 2.82%. Pero esta letalidad guarda diferencias, ¿no? Estas diferencias que van a estar en relación a cómo responde el sistema de salud ante este problema, ¿no? Podemos ver acá en la región Lambayeque que está en 9.94, ¿no? Y en Lima está en 1.81, ¿no? Y esto es en base a cómo responde la enfermedad en los sistemas de salud. Este es el porcentaje de letalidad, como para verlo un poquito mejor, está actualizado hasta el día de ayer. En Lambayeque vemos que la letalidad está en el 10%, mientras que en Lima está en el 2%. Sigue Piura, Ayacucho, que son los países donde, los departamentos donde hay mayor letalidad por el COVID. Acá tenemos la relación por género. Actualmente, hasta el día de ayer, la relación es un 72% en hombres y un 28% en mujeres. ¿Y dónde se da la mayor mortalidad? Pues ya lo hemos visto en el adulto mayor, seguido del adulto. En los jóvenes es muy bajo, es el 13, y adolescentes 3 y niños 5. Vamos a hablar un poco de los esquemas vacunales. No pretendo hablar todo del esquema vacunal, solamente los lineamientos generales.
Y en relación a los lineamientos generales, es importante recalcar que las vacunas están dentro de un curso de vida. Inicialmente las vacunas estaban asociadas al pediatra porque básicamente estaban dentro de lo que era el grupo etario infantil. Pero esto ya sale del grupo etario infantil, ya tenemos el papilomavirus para las púberes adolescentes y pasando ya a la vacuna de difteria, tétanos para los adultos, la A celular en las gestantes. En los adultos mayores estamos con influenza, neumococo, y entonces se habla ya de un curso de vida en relación a las vacunas. Y es importante esto porque en la última normativa que sacamos en el comité en el 2018, ya nosotros estábamos aumentando el número de vacunas que íbamos a tener en el esquema nacional. Podemos ver que para el 2019 se iba a poner poblaciones vulnerables, enfermedades crónicas, renales, VIH, oncohematológicos, la pentavalente. En los adultos mayores de 60 años, la antineumocócica ya se inició en el 2019, más o menos en el mes de enero, febrero del año pasado. La vacuna de varicela, se amplió la corte a 3 años para tratar de tener mayor cantidad de niños, y las gestantes, que era de TBT acelular, entre las 27 y 36 semanas. Es importante nosotros tener en consideración esto para poder mejorar nuestras coberturas vacunales. ¿Y por qué es importante todo esto? Pues bien, porque una de las cosas que se logró el año 2018 fue tuvimos el Campeonato Mundial de Fútbol y hubo un eslogan que era Perú campeón sin sarampión. Y precisamente eso fue uno de los grandes méritos a nivel latinoamericano, y vamos a ver posteriormente esos éxitos que hemos tenido en el área de las inmunizaciones. Entonces estamos en la semana, bueno, ya terminó la Semana de las Américas, la Semana de Vacunación de las Américas terminó el 5 de mayo, y este año ha sido un año diferente. Cumplía 18 años la Semana de las Américas, la mayoría de edad, pero ha sido una semana en la cual muchos de los países tuvieron que suspender la vacunación por motivo de la cuarentena y de la pandemia. En este año el eslogan fue Ama, Confía y Protege. ¿Qué cosa ha recomendado la OMS en relación a las inmunizaciones durante la pandemia? Entonces, básicamente, teniendo en cuenta las recomendaciones sobre rutina durante la pandemia, se hace importante minimizar el riesgo de la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas. Y esto también porque tenemos que ver que pueden haber brotes de enfermedades que son evitadas por las vacunas. Y muertes que pueden estar relacionadas a esto. Y también la sobrecarga del sistema de salud que puede estar en relación a estas enfermedades que son prevenibles por vacunas. En 26 de marzo, la OPS junto con el OMS saca un programa de inmunizaciones en el contexto de la pandemia, y acá se ve los escenarios. Si la capacidad del sistema de salud está intacta y la prestación de servicios esenciales continúa, pues se continúa con la vacunación de manera habitual. Si solo era posible las prestaciones de servicio en forma limitada, pues se priorizaba las poblaciones de riesgo y más vulnerables. Eso es lo que se hizo antes de que ya se declare la cuarentena en el país. Se empezó a vacunar y fueron dirigido a población adulto mayor, dirigido a niños, para tratar de al máximo ponerle las vacunas. Una vez que ya la cuarentena se dio, que era la situación en que la vacunación ya no se podía manejar de manera segura y el riesgo de transmisión de SARS-CoV aumentaba, pues se suspendían las actividades de vacunación hasta que haya reducido el riesgo de transmisión. Y esta es la situación en que nos encontrábamos parcialmente, porque ahora se está vacunando, se siguió vacunando a las mujeres durante la gestación, y se siguió vacunando a los niños que nacían de las vacunas de recién nacido, porque tenemos que evitar que esa población que es de susceptible y riesgo pudiera enfermar.
Entonces, actualmente, estas semanas, estamos empezando ya con la vacunación muy ordenada, muy sistemática del personal de salud para la vacuna de la gripe estacional, y también se ha estado vacunando de manera muy específica y con todas las medidas de precaución para evitar contagiarse y contagiar el personal. El personal ha estado con los equipos de protección de personal adecuados a poblaciones de riesgo como personas adultas mayores. No se está vacunando abiertamente en los centros de vacunación, todavía no se va a hacer así, hasta que se levante la cuarentena y posteriormente les podemos explicar cómo se va a continuar con el sistema de vacunación. Esto de acá es un gráfico interesante porque este es el gráfico de la distribución global de los genotipos de sarampión en los últimos 12 meses. Estamos hablando que los datos han sido hasta el 11 de marzo de este año. Y acá podemos ver los genotipos que están actualmente de sarampión. Estamos con el genotipo D8 en la parte de Sudamérica, pero también tenemos el genotipo B3 en Norteamérica y en África y en otras zonas. Y vean, estamos hablando de acuerdo al tamaño de 1.000, 500, 250 casos de estos genotipos, ¿no? Por si acaso, el punto azul de Perú son dos casos que fueron importados, no son de nosotros. Uno fue un peruano que vivía en España y que vino el año pasado a visitar a la familia y que no estaba vacunada y que desarrolló y que trajo el sarampión. Y el otro fue un ciudadano brasileño que vino a Lima y que también presentó síntomas y se fue positivo. Los dos casos no son casos desarrollados en el país, sino han sido que han venido de afuera. Estas son la tasa de casos sospechosos de sarampión y rubiola por 100.000 habitantes en las Américas. Vemos que Brasil está con 31.33, Cuba 28.51, Paraguay 227. Y miren dónde está Perú, que realmente es un orgullo porque es el año que se hizo el barrido de sarampión se logró cifras realmente muy buenas en coberturas vacunales. Por eso es que cuando nosotros entramos a la pandemia, entramos con una cobertura bastante buena. OMS recomendaba seguir vacunando contra sarampión por el problema que tienen estos países que están acá, pero nosotros sí entrábamos con mucha ventaja en relación al sarampión y la rubiola. Esta es la distribución de sarampión también. Este es el reporte anual de epidemiología del CDC europeo. Y lo que vemos acá son las zonas que tienen más de 20 casos. Precisamente está Francia, Italia y la parte de la antigua Unión Soviética. Inglaterra también está con casos de sarampión. Más que todo ahí el problema son los antivacunas que no vacunan a sus niños y esos niños se vuelven susceptibles, se enferman y enferman a las poblaciones de riesgo. O sea, se rompe la protección de rebaño y esto hace que estos países sean susceptibles de tener sarampión y de mucho riesgo. Estos son los casos en Europa por edades. Vemos que en Europa, en los mayores de 30 años, estamos hablando de 4.000 personas. En los menores de un año, estamos hablando de más o menos 1.400. Estos son los dos grupos que son los susceptibles de mortalidad, los menores de un año y los mayores de 30 años. Y son los grupos que tienen uno de los grupos que tienen mayor cantidad de casos. Este es el informe actualizado de sarampión en la región hasta el 28 de febrero de este año. Y lo que vemos es que en el 2019, en todo el 2019, hubo un total de 20.554 casos confirmados de sarampión, de los cuales hubieron 19 muertes. En los 14 países de la región, Argentina 107, Bahamas 3, Brasil 18.203, incluido 15 defunciones, Canadá 113, Chile 11, Colombia 244, una defunción, Costa Rica 10. Y como verán, Perú tuvo 2 casos que no fueron del país, fueron traídos de afuera, ninguna defunción. Entonces, dentro de Latinoamérica, en el área de vacunas, realmente estoy muy orgulloso del equipo de gestión del MINSA, orgulloso del equipo de vacunaciones, de las mamás, de los comités dentro de las comunidades que han permitido que alcancemos este logro en lo que son inmunizaciones. Y imagínense
el COVID asociado a sarampión y que en algunas regiones no van a poder vacunar porque los sistemas de salud se han visto rebasados y entonces no están vacunando. Imagínense las zonas que están rojas como Brasil, Estados Unidos, cómo estarán actualmente con relación al sarampión, porque el sarampión no se ha detenido por la pandemia. Y si no los vacunan, tengan por seguro que va a ir aumentando. ¿Cuáles son las amenazas para los programas de inmunizaciones con el COVID? Bueno, básicamente las amenazas de los programas estaban en el acúmulo de susceptibles. ¿Qué cosa es el acúmulo de susceptibles? Es la cantidad de niños que no han sido vacunados y que cada mes que yo dejo de vacunar aumenta un 8.3 mensual. O sea, eso es una cifra que tiene que preocupar a los países que sus coberturas estuvieron mal. Tenemos brotes de difteria en Venezuela, Haití, brotes de fiebre amarilla en Brasil, ya hablamos del sarampión en Brasil, México, Argentina y Bolivia. Por eso nuestras coberturas vacunales no pueden bajar, porque si nosotros bajamos la guardia, vamos a tener brotes en los pacientes, en las personas que no han sido vacunadas. Va a haber un trabajo posterior de recuperar las poblaciones no vacunadas. Lamentablemente se ha tenido que cancelar campañas masivas. Esta Semana de las Américas ha tenido que ser cancelada. La vacunación escolar, si es que no hay escolares, tampoco podemos vacunarlos. Y el riesgo de perder las certificaciones de polio, sarampión, rubiola, y ese es uno de los riesgos que se tiene en relación a la suspensión de la vacunación. Entonces, ¿qué se ha recomendado la OMS-OPS? Siempre traigo esta colación, es que no hay vacuna disponible contra coronavirus, ¿ya? Eso tiene que quedar claro, no hay. La disrupción de los sistemas de salud puede originar tanto más muertes que la pandemia en los lugares donde las coberturas vacunales han sido malas. La OMS recomienda vacunación, se considera como un servicio esencial y no debe ser interrumpido. Se debe priorizar la vacunación contra influenza y sarampión en los lugares donde no ha habido, donde las coberturas son inadecuadas. Nosotros estamos priorizando influenza y neumococo, que son las vacunas que estamos dándole fuerza. Inicialmente, como mencionaba, va a ser a personal de salud y luego, cuando se levante la cuarentena, va a ser a poblaciones de riesgo. Algo más que es importante, porque debe haber salido en las redes sociales y lo habrán escuchado, que la BCG protege contra el SARS. No hay evidencia que se están dando actualmente para ver si hay esa relación. Sí los hay. Que va a tomar tiempo estos estudios para definir si sí o no, basado en evidencias, que se protege contra el SARS, eso se verá de acá a unos meses, de repente a un año. Pero que en este instante, digamos, que ponemos BCG, esto va a proteger, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en países europeos se comenzaron a preocupar por querer vacunar contra la BCG, porque hay países que no vacunan contra BCG y querían vacunarse. No existe esa relación. Lo que sí recomendamos y lo hacemos es la vacunación neonatal de la BCG, que es lo que habitualmente hacemos en el programa nacional y que se ha seguido haciendo en los hospitales y en los centros de vacunaciones de recién nacidos. La polio oral. También salió con la polio oral que protegía contra el SARS-CoV-2. Igualmente, no existe la evidencia. ¿Existen estudios que se están haciendo en este momento para relacionar? Sí. ¿Que hay algún resultado previo que diga que protege? Tampoco lo existe. Lo que sí nosotros recomendamos es la vacunación OPV dentro del esquema nacional de poliomielitis para la erradicación de la polio. Esto es la directiva sanitaria que nosotros hemos sacado en el mes de marzo en relación a las disposiciones para operativizar las inmunizaciones en el contexto del COVID, ¿no? Y entonces la vacunación, bueno, tenemos que garantizar la vacunación del recién nacido, vacunar contra neumococo influenza, al personal de salud, a las personas de riesgo, hay que separar los espacios, hay que tener en consideración la distancia social, o sea, se tienen que reformular la atención en los centros de vacunación para extremar las medidas de precaución, para que no se puedan contagiar del coronavirus mientras se van a vacunar. Por eso, la persona que lleva a un niño o a un anciano a vacunarse tiene que estar completamente sana para evitar que pueda contagiar.
Y cuando se dé la post-epidemia o post-cuarentena, la vacunación va a tener que ser, obviamente, las otras vacunaciones, pero se va a tener que reestructurar porque no van a poder estar juntos las personas para vacunarse. Probablemente se tendrá que hacer con citas, se tendrá que tener una separación entre paciente y paciente. Y se tendrá que hacer probablemente por grupos etarios, que se va a separar los grupos etarios para no mezclar adultos mayores con niños. Acuérdense que los niños son portadores hasta un 20 o 30% y que la población de riesgo son los adultos mayores. Entonces no podemos mezclar esos dos grupos en los centros de vacunación. También tendríamos que ver que hay que vacunar selectivamente en albergues, en lugares donde hayan niños, orfelinatos, y esta vacunación tiene que ser también, como decíamos, con todo el cuidado del caso. Y empezar a vacunar contra influenza, que es lo que viene a continuación, dentro de lo que es el periodo de invierno y del friaje. Esto también habla sobre el cuidado que tenemos que tener, las medidas de precaución del personal que va a vacunar. Tiene que estar con todo su equipo de protección, su mascarilla, sus guantes, el lavado de manos, el guardapolvo. Todo tiene que estar estrictamente con las medidas de protección. También tiene que haber una medida de protección al usuario y acompañante, que era lo que estábamos hablando, de que la persona tiene que estar sana, la que acompaña, y máximo un solo acompañante para la vacunación. Concluida la cuarentena, las actividades de vacunación regular deben ir incorporándose paulatinamente. No se va a vacunar de golpe ni masivamente. Se va a vacunar paulativamente para garantizar la seguridad en los centros de vacunación. Luego, se ha estado enviando a través del MINSA, hay un aplicativo también que se puede alcanzar a través de la página del MINSA o el Facebook Live, en el cual se pueden inscribir para vacunarse. Esto lo que se hace es enviar a cada región los inscritos y a su puesto o posta de salud más cercano, y ellos van a redirigir la vacunación. Hace ya un par de años se ha iniciado lo que se llama el reporte nominal de las vacunas. ¿Qué significa? Que hay un único reporte de quién se vacuna, y entonces ya se puede, por decir, si yo me vacuné acá para una vacuna y me voy al norte y me puedo vacunar allá, sí, porque ya existe un reporte que me jala la información de lo que me vacuné acá y puedo vacunarme allá. Entonces, ya existe ese tipo de reporte que me permite a mí hacer más eficiente la vacunación. La vacunación comunitaria fuera de los servicios de salud, como mencionábamos, tenemos que maximizar nuestras medidas de seguridad para evitar que en estos centros, especialmente donde están los ancianitos, se han dado las peores epidemias en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se enferma uno y van a enfermarse el resto. Entonces, el personal que entra a una zona donde hay ancianitos tiene que ser un personal que esté completamente sano, con todo el equipo de bioseguridad para evitar contagiarlos. Que la vacunación de gestantes es preferencial, ha sido preferencial y se ha seguido vacunando, especialmente con la vacuna para difteria, tétanos, pertusis acelular. La vacunación preferencial y vacuna contra la influenza neumococo, lo que habíamos mencionado, que es lo que a nosotros nos interesa. Luego, la vacunación escolar. Lamentablemente, se tiene que esperar a que empiece el Ministerio de Educación, empiece a hacer las actividades escolares para nosotros empezar a poner las vacunas contra el papilomavirus. Y las otras vacunas CDT en mujeres, en niñas, la polio oral de refuerzo, etcétera. Pero eso va a implicar, como decíamos, paulatinamente, en la medida en que vayan abriéndose los servicios y levantándose la cuarentena. En esta norma técnica que nosotros hemos hecho, hemos determinado que los lunes, miércoles y viernes, en los turnos de mañana y tardes, se van a vacunar a los niños y niñas.
Los martes y jueves se van a vacunar los adultos mayores y las personas con comorbilidad y gestantes. Y los sábados van a hacer el seguimiento vacunal a nivel comunitario. Es importante la separación de estos grupos para evitar que se contagien, los niños contagien a los adultos y son la población de riesgo. Algunas preguntas que nosotros teníamos que resolver en relación a el COVID, ¿no? Si vacuno a una persona con COVID-19, la respuesta es no la debo vacunar. ¿Cuándo vacuno a una persona que tuvo diagnóstico de COVID-19? La respuesta es que tengo que esperar 2 semanas del alta. O sea, si yo le pusiera una cuarentena de 14 o 21 días, ya a los 21 días más 2 semanas para poder yo empezar su vacunación. ¿Vacuno a una persona sospechosa de COVID? Si alguien viene con tos, fiebre, la respuesta es no voy a vacunar a ninguna persona que tenga sospecha de COVID. Cuando una madre es positiva a COVID-19, ¿se vacunará el recién nacido? Se debe diferir la vacunación del recién nacido hasta 14 días después de verificar el estado de salud del menor, o podría llegar hasta los 28 días de nacido para ponerle la BCG. Cuando la madre es sospechosa de COVID-19 y nace el bebé, ¿qué vacunas debería recibir el bebé? La vacuna debería aplicarse la hepatitis B y diferir la BCG hasta que pasen los 14 días. Cuando la madre es positiva para hepatitis B y COVID-19 confirmado en estudios, se vacuna al bebé, la respuesta se podría aplicar la vacuna B e inmunoglobulina en las primeras 12 horas. Estas preguntas son exclusivamente relacionadas al COVID, que es importante tenerlas en consideración. Y bueno, esta es la parte final, la de las perspectivas de vacuna. ¿Qué perspectivas tenemos actualmente para la vacuna? Como me queda poco tiempo, vamos a avanzar un poquitín en relación a las perspectivas. Y bueno, las vacunas se producen a través de antígenos específicos que están en el virus. Estos son más o menos algunos antígenos que tenemos. Es el tipo de desarrollo de los estudios, está en relación a ARN vacunas, DNA vacunas, proteínas recombinantes, vectores inactivados, atenuados, y esto es más o menos lo que se está desarrollando y de dónde se desarrollan los antígenos para las vacunas. Entonces, las etapas de desarrollo de las vacunas tienen 3 fases, una exploración, preclínica y clínica. Entonces, las investigaciones de exploración son las investigaciones básicas de laboratorio. Investiga antígenos naturales, partículas virales, bacterias atenuadas. Y esto puede durar 2 a 4 años. La ventaja que tenemos con el coronavirus es que el SARS apareció en el 2002 y el MERS apareció en el 2018, y ambos son coronavirus. Entonces ya habían empezado estas etapas de exploración en relación al coronavirus y la posibilidad de desarrollo de una vacuna. Por eso es que muchos mencionan que estos 2 o 4 años del inicio de exploración de la vacuna ya se había desarrollado, y no es que recién íbamos a empezar a hacer la vacuna. Es más, la parte preclínica que se empezó a desarrollar también con la vacuna del SARS, se había iniciado en aquella época, pero se detuvo porque el SARS se controló y perdió lo que venía a ser los grants o los auspicios económicos que se daban a la vacuna. La investigación de vacuna es costosísima, entonces para iniciar investigación tiene que haber una necesidad real y esto ser solventado de manera privada y pública, como se hace. Preclínicos. Se usan sistemas de cultivo de células, pruebas en animales, ratones y monos. ¿Y qué se valora? Se valora la capacidad que tiene de producir respuesta inmune a esta vacuna que se le pone a los animales. En esta etapa de estudio se puede hasta sugerir las dosis. La duración es de 1 a 2 años y terminada esta fase preclínica, cuando se hacen estudios en Estados Unidos, se pide el IND de la FDA, que es el Investigation New Drugs, que dura alrededor de 30 días. En la parte europea, la EMA también pide cuando llega a esta parte, solicita pruebas especiales para pasar a la parte clínica. Y la parte clínica tiene hasta 4 fases, 1, 2, 3 y 4 fases. ¿Cuáles son estas fases de la fase clínica? Pues las etapas de desarrollo de las pruebas de vacunas. Es una fase 1, generalmente es en adultos de 20 a 80 adultos,
son abiertos, en el cual no hay ciego. El ciego es que el investigador sabe a quién le pone la vacuna, evalúa la seguridad y el tipo de alcance de respuesta inmune. O sea, yo le pongo la vacuna y cuántos anticuerpos me produce, qué respuesta produce ese anticuerpo en estas personas adultas. Estos estudios ya se están realizando con la vacuna del coronavirus. Estamos en fase 1. De la fase 1 pasamos a la fase 2. Esta fase 2 ya se hace en adultos o niños, en cientos de personas. No solamente son 20 a 80 personas, sino ya son cientos, 900, 200, 400, y se da en grupos de riesgo de contraer la enfermedad. Y esto ya sí es aleatorio y bien controlado. Incluye a un grupo de placebo. ¿Qué significa? Que yo voy a vacunar a cientos de personas y a un grupo yo le pongo un placebo que no es nada, es cloruro de sodio, y al otro le puedo poner, o agua destilada, le pongo la vacuna y veo a quién protege la vacuna. En esto, las metas de esta parte del estudio es seguridad, capacidad inmunogénica, dosis respuesta, programa de vacunación y métodos de aplicación. Una vez que ya tengo los estudios de seguridad, tengo la dosis y más o menos el esquema vacunal, voy a pasar a la fase 3 y aquí sí ya son miles a decenas de miles de pacientes, en los cuales sí ya se hace a doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Que el investigador no sabe quién recibe la vacuna y quién no recibe la vacuna, y los resultados después se abren para ver si realmente los que recibieron la vacuna se protegieron y los que no recibieron la vacuna no se protegieron. Y acá sí ya se evalúa la seguridad de 1 en 10.000. Y esto ya sí me da una seguridad y ver la capacidad de respuesta y lanzar una propuesta de programación de vacunación. Y es acá cuando la FDA, la EMEA ya aprueba para que se difunda la vacunación y se empiece a vacunar. ¿Ya? Sí, ahorita terminamos, no se preocupen. La cuarta fase es cuando ya la vacuna está en los países y ya se hacen millones, y lo que se hace es ver si es que hay una reacción en 1 millón, en 2 millones de vacunados, y estos son los efectos adversos que se hacen bajo los sistemas de seguridad de las vacunas, tanto en OMS, OPS, la CDC, en la EMEA también, y en la SDC, que es los organismos europeos, ¿no? Finalmente, ¿en qué andamos en la vacuna de COVID? Acá estamos. Estos son los estudios que actualmente están de fase 1. Las vacunas son en total 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente 10. Tenemos en fase 2 la vacuna en China de Wuhan. Aparentemente va a terminar en diciembre de 2020 la fase 2. En la fase 2, acuérdense, es la seguridad y a gran cantidad de pacientes, y probablemente estén entrando a partir de la fase 3 en diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021. Entonces, si es que la vacuna responde bien. Entonces, la posibilidad de una vacuna, estamos hablando entre 1, 2 o 3 años. Pero también hay que pensar que hasta ahora no tenemos vacuna para el SIDA, para la malaria, para el dengue, y esto que han pasado muchos años. Con esto les quiero decir que no necesariamente porque tengamos vacunas en fase 1, 2, 3, necesariamente esa vacuna vaya a responder a la altura de las necesidades de esta pandemia. Lo importante es que ya estamos en fase 2 con la vacuna en Inglaterra, que es la que está aquí, y que en mayo de 2021 termina su fase 2, y la vacuna de China, que termina en diciembre de 2020. Estas son las dos vacunas que están más avanzadas. La de Inglaterra es un vector de adenovirus, y la de China también es un vector de adenovirus recombinante tipo 5. ¿Qué cosa me da más miedo? No tener las vacunas y no tener una vacuna para una enfermedad. Hay criterios de introducción de la vacuna. Esto lo vamos a pasar rápido porque ya hay otra actividad aquí. Y ver que las fases de evaluación de la seguridad, una de las cosas que se tiene mucho cuidado es la seguridad de una vacuna cuando se inicia el ingreso de una vacuna a un país. Hay muchos esfuerzos actualmente. Uno de estos es el esfuerzo de la OMS para desarrollar la vacuna, pero existen muchos esfuerzos en muchas áreas para el desarrollo de la vacuna del coronavirus. Siempre va a ser más costoso tratar una enfermedad que prevenirla con vacunación. Por eso, esta es la bibliografía básica para lo que es el tema de vacunas.
Por eso es importante que mientras estemos en cuarentena, quédate en casa. Personal de salud va a ser vacunado, ya está siendo vacunado actualmente, de manera ordenada, va a ser llamadas por los sistemas de vacunación a cada servicio, se va a llamar o se va a acudir, no se van a hacer colas, no se va a ir al centro de vacunaciones, hasta que se vaya paulatinamente levantando la cuarentena y paulatinamente igualmente se va a ir vacunando en los centros de vacunación. Acá terminamos porque va a haber una nueva charla y a continuación, bueno, las preguntas las voy a contestar después a través del chat. Muchas gracias. Hasta luego.